Buenas noches, mi hermano y mi hermana. Bendiciones para cada uno de ustedes. Te invito a hacer una oración a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te doy gracias en esta noche porque voy a hablar de este tema de la sanación espiritual, de la sanación física, ¿verdad? O sea, de la sanación interior. Te doy gracias, Señor, mi Dios Todopoderoso. Te pido que el Espíritu Santo sea el que hable a través de mi boca. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia de tu Espíritu Santo, haz que, Señor, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Gracias, Señor. Muy bien. Estamos entonces ya en transmisión, ya con el tema sanación interior y física. Y te pido que sigas conmigo Mateo 11:28. Esa va a ser la cita bíblica de base. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Si hablamos de sanación, es porque nos referimos al enfermo o enferma, y que enfermarse significa tener dolor, y el espíritu. La dolencia corporal, estamos acostumbrados a sentir o a escuchar, saber de alguien, pero a veces la enfermedad no es precisamente la física. La enfermedad es dentro de el cuerpo, es la parte visible en nuestra carne, es la parte exterior de nuestro ser. Allí están nuestros órganos, nuestros sentidos, nuestra sangre. El espíritu y el alma, allí está nuestro interior. Y allí se encuentran. Ahí se encuentra la mente, asiento de nuestros sentimientos y nuestra voluntad, que contiene la memoria, la imaginación y también donde están los resentimientos de odio, rencor, envidia, soledad, ¿verdad? En el espíritu humano, está también ahí, ¿verdad? Donde está el gozo, la paz, la paciencia, la humildad, la amabilidad, el dominio propio. Nosotros tenemos un sanador y libertador por excelencia, que es Jesucristo. Él sanaba toda clase de dolencia, toda clase de enfermedad. Iba a las ciudades, pueblos, y en donde llegaba estaban los enfermos esperándolos, y a veces se conformaban con tocar solamente su capa. El Señor Jesús no necesitó tener un hospital ni usaba instrumentos de médicos. Él sanaba en una forma integral. Jesús compartía su ministerio con sus apóstoles. Cabe destacar, ¿verdad? Según el evangelista Lucas en el 9:1, él llamó a los apóstoles y les dio poder y autoridad sobre toda clase de espíritus inmundos para expulsarlos y sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Y también el evangelista Mateo dice en el capítulo 10, versículos 7 y 8, id
proclamando que el reino de Dios está cerca. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsar demonios. Hacé gratis, porque gratis has recibido. A través de estos dos textos que Jesús entregó a los apóstoles, el poder de la sanación, también entregó a sus apóstoles, a los enviados, pero también compartió con un grupo que le seguía a él. No eran apóstoles, eran los discípulos. Y según el evangelista Lucas 10, del 1, 8 y 9, después de esto, el Señor designó a 70 discípulos y los envió de dos en dos delante de él. Y por donde iba a pasar, siempre las calles, las plazas, ¿verdad? Entren y los reciban, curen a los enfermos que haya y díganle que el reino de Dios está cerca. Ellos salían a los sitios y a su vuelta le decían: Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Y el mismo Jesús les ayudaba, los acompañaba con señales milagrosas. Muy bien. Según el libro del padre Tardit, Jesús está vivo, ¿verdad? Este sacerdote tan ungido escribió un libro y en ese libro él clasifica, ¿verdad? 3 formas particulares, 3 tipos de enfermedades y que cada una requiere una oración particular para su curación. Uno es la enfermedad del cuerpo, originada por múltiples causas, ¿verdad? Que requiere una oración física. Eso es la parte del cristiano, ¿verdad? Entendemos que el médico es fundamental. La enfermedad del corazón ocasionada por una herida emocional y que precisa una oración de sanación interior. La enfermedad del espíritu, debida al pecado y que Jesús sana mediante la fe y la conversión. La unidad del ser humano, del alma, del cuerpo y del espíritu es indivisible. La sanación del cuerpo es cuando hay un dolor en nuestra materia. En Eclesiástico 38, del 1 al 6, dice que respetemos al médico, porque a él también le hizo él. Entonces, si acudimos a él, el médico hará una revisión, instruirá los medicamentos si hubiere necesidad, hará estudios para dar un diagnóstico. Si un sacerdote o un hermano lo visita, hará una oración por él para sanación física. Ahora bien, a veces la persona está triste, amargada, todo le molesta, pensativa, llora aparentemente sin motivo, o es agresiva, pelea con su familia, en su trabajo siempre se toma con alguien, nunca está conforme, discute con todo. Con alguna de estas características podemos deducir que la persona está con una enfermedad en su interior. Es muy importante, ¿verdad? Que a menudo en la Biblia encontramos que nos comparan con el árbol. Al árbol conoceréis por su fruto, ¿verdad? Por ejemplo, será como el árbol plantado que da frutos a su tiempo. ¿Qué pasa con el árbol? El árbol nosotros podemos ver el tallo, podemos ver la rama, podemos ver las hojas, las flores, los frutos, pero nunca la raíz. La raíz se ve hasta que se cae, ¿verdad? El ser humano ve la raíz del problema cuando se cae, cuando ya está en el problema. Tal vez, ¿verdad?
su problema en el seno materno. No sabemos si es una persona que los papás no esperaban. A lo mejor no fue aceptado, ¿verdad? Puede ser también, ¿verdad? El caso de sus padres separados, por ejemplo, ¿verdad? Están los recuerdos. Y en los recuerdos, este tema tiene mucho de mí, ¿verdad? De que yo puedo aportar testimonio. Una alumna en la facultad hablaba como una criaturita. Se desempeñaba siempre hablando como una criaturita de 1 o 2 años. Entonces un día le pregunté yo en secreto qué pasaba con ella. Y hablando, después de mucho me comentó que su mamá le había dicho que a ella no le abortó porque no tenía dinero. Su problema estaba ahí, ¿verdad? También a veces los padres demuestran preferencia hacia uno o hacia otro. A veces compara diciendo, la mayor hay que respetar porque es la mayor. Y el menor es mimado porque es más chico. El del medio, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, otro caso puede ser, ¿verdad? Que dicen, por ejemplo, con esta hija no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema, porque todo hacen bien, es obediente, es dedicada, es ordenada, no hay problema. Pero con la otra no hay caso, no me responde, ¿verdad? Y algo muy fuerte que pudo haber pasado en su niñez, por ejemplo, es la violación. Eso también, en mi caminar por la pastoral penitenciaria, he visto tantas personas, ¿verdad?, en las cárceles que tenían ese pasado. Y eso les entristecía y se iban, por ejemplo, a las drogas. De las drogas siempre sabemos que puede desprender a robar, a veces matan, y estaba en la cárcel. Muchísima gente está en la cárcel, no saben, ¿verdad?, porque se metieron en adicciones. Y no podemos saber si saben o no saben su pasado. Puede ser que en la escuela, puede ser con sus amiguitos, sus compañeritos le hayan puesto mote, o una maestra no le supo encaminar. Tal vez, ¿verdad? Otro episodio en los niños, ¿verdad?, puede ser no ser atendidos, ¿verdad? Por todo lo expresado en las citas bíblicas, el carisma de la sanación es una gracia y estamos llamados de una u otra manera a ejercer. Según el libro Jesús está vivo, hacemos esta clasificación para hablar, ¿verdad?, para hablar de la sanación del cuerpo, que dijimos, ¿verdad?, que va al médico para un diagnóstico, para que se le administren los medicamentos, si tiene que tomar un reposo y dar un diagnóstico, a ver qué se hace. Es un proceso. Ahora, las personas que tienen la enfermedad por dentro, ¿verdad?, eso no se puede ver. No se puede completamente saber. Yo no puedo saber por qué una persona actúa de una u otra manera, ¿verdad? La persona que tiene miedo, por ejemplo. Ahora, las causas son muchas. Y vamos a empezar con el miedo. Una persona que tiene miedo, recordamos que Jesús, ¿verdad?, estaba durmiendo en una barca
Y sus apóstoles, vino una tormenta y sus apóstoles se desesperaron, tuvieron miedo. Entonces gritaron al maestro, nos hundimos. El maestro se despertó y gritó, hombres de poca fe. Él primero sanó el miedo y después paró la tempestad, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad?, una situación que una persona afectada solo piensa en la herida que recibió. Entonces, es una falta de perdón. Esa falta de perdón hay que trabajar en un proceso. Se debe trabajar en un proceso. Es una situación, ¿verdad?, que la persona puede no entender, como les digo, está herida, sin saber que la que le hirió también fue herida primero. Y la reacción es, ¿verdad?, de una ciega por algún dolor que no ve el puñal que introduce en el corazón del otro. No sabe cómo hiere a una persona, por eso está ciega. El perdón, lo primero que uno tiene cuando uno llega a la raíz, ¿verdad?, cuando uno sabe que tiene falta de perdón, tiene que ser la apertura. La apertura y entregarle a Dios. Sola es muy difícil. Se requiere generalmente tener un asesor espiritual, ¿verdad? Perdonar es liberarse y liberar al otro. Es como soltar una cadena muy pesada. Mientras que esta persona no se libera, no se decide, no se puede hacer el proceso. En el proceso van a venir otra vez los recuerdos y esto me hizo, o alguien le va a decir, te acordás todo lo que te hizo y cómo te hizo, ¿verdad? Uno tiene que atender, tiene que, al hacer la apertura, tiene que pasar mucho tiempo con Dios. Tiene que estar en la presencia de Dios, de a poco, para que Él le vaya hablando. Allí Él le revelará cosas, ¿verdad? Tal vez cómo fue, tal vez por qué le tiene que perdonar a la persona. Está en el primer lugar, ¿verdad? Está en el primer paso, que es conocimiento que está enferma. Entonces, tiene que, repito, tratar de tener un sacerdote o un hermano guía. Decirle a Dios que le acompañe, que le ayude. Decidirse por esa persona a quien hirió, estar en esa oración, estar en la presencia conversando con Dios. En ese momento empieza su transición. Si pasa esa primera etapa, porque a veces una persona se quiere quedar en esa etapa, solamente con conocer y vuelve hacia atrás. Pero si pasa, es cuando va a enfrentar el problema, es la decisión. En ese momento hay que acordarse que Dios nos está mirando, que Dios no duerme ni cabecea, que Jesús, que prometió estar con nosotros hasta el final de los tiempos, está a su lado, y aquel grande, aquel maestro del alma, aquel Espíritu Santo que tiene dones y carisma, que tiene esa paciencia, ¿verdad? Le abran los brazos, le limpie sus heridas, ¿verdad? Y quede con ropas nuevas. Ya se le nota a la persona en un cambio cuando se dio cuenta y se decide a cambiar. Entonces hay ese cambio, hay que ayudar, ¿verdad? Ahora,
Si pasó, ¿verdad? Si pasó, entonces va a pasar al de atacar el problema, ¿verdad? El de vestirse con una ropa nueva, un cambio nuevo, un carácter nuevo. Entonces, ese Jesús, ¿verdad? Es el ejemplo más grande que tenemos, que estando en la cruz, inocente, y se estaban burlando de él, él dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Vamos a cantarle al Rey de Reyes. Sí, Señor. Jesús vive. Tú vives, Señor, y puedes darle vida a la persona para que tenga una sanación en su interior. Que esta persona que no puede perdonar, Señor, te conozca a ti y se libere. Esa persona que tuvo odio, resentimiento, eso que tienen, Señor, Dios Todopoderoso, ayúdalo. Ayúdalo, Señor, porque tú sigues reinando en el mundo, porque tú sigues siendo el que camina a nuestro lado. Jesús,
Con tu sangre preciosa, lava, Señor, a estas personas, a toda persona que está escuchando este programa. Límpialo, Señor Jesús. Escóndelo entre tus llagas. Venda sus heridas y dale ropa nueva, Señor. Dios Todopoderoso, te entregamos a cada una de estas personas. Si tienen una enfermedad física, que se decida, que vaya al médico, que el médico sea iluminado por el Espíritu Santo, le den un diagnóstico exacto, Señor, y haga un proceso y quede sano. Gracias, mi Señor. Gracias, Rey de Reyes, por estas palabras, por estas pocas palabras que pude dirigir a mis hermanos y a mis hermanas. Vamos a ver, nosotros somos todas ovejas de un mismo rebaño, de un mismo pastor, y a veces nos escapamos de nuestro Señor, nos quedamos por el camino. Él va a dejar todas las otras y va a salir a nuestro encuentro. Va a salir a nuestro encuentro. Y no va a parar hasta que nos encuentre. Según nos encuentre, nos va a limpiar, nos va a sanar y nos va a alzar. Nos va a llevar a su redil nuevamente. Que así sea. Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús, bendice a todas las personas que sintonizan esta prédica. Gracias. Pon el tercero. Pon el tercero. Sí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Nuestra Señora de Pentecostés, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gracias.